¡Oh, no! ¡Es un engaño! Es como el curso de fisicoculturismo de hace un año. Dios está aquí, está aquí. Siempre me han llamado mucho la atención las frases que guardan la intención de emitir un mensaje con una enorme carga, con apenas un par de palabras. A veces, se utilizan con mucho desconocimiento, pero en otras ocasiones subyace una evidente intención de insidia en ellas. Bueno, estas frases célebres no son solo palabras, también son ventanas al pasado que nos permiten observar, en diferentes medidas, la mente de diversos personajes históricos, y entender los momentos cruciales que se suscitaron a lo largo de la historia. Por ello, cree este canal, nos sumergiremos en el contexto histórico de estas expresiones, desentrañando su origen y significado. Analicemos pues, cómo estas palabras han influido en distintos acontecimientos, y qué lecciones podemos extraer de ellas para nuestro presente. Los gurús, políticos populistas, líderes religiosos entre una enorme gama de personajes, tienden a extender frases históricas y simbólicas como herramienta para conectar emocionalmente con sus seguidores y así reforzar su legitimidad en los puestos que ocupan. Pero estas expresiones, cargadas de significado, se utilizan para simplificar mensajes complejos que movilizan a las masas. En algunas ocasiones se emplean de forma laxa, en otras ocasiones penetran demasiado en el imaginario colectivo, pues esa es intención. Esta es una de ellas. Esta me ha llamado mucho la atención porque la usamos de una manera muy graciosa, en un sentido bastante relajado, pero creo que tiene un trasfondo que vale la pena contar. Esta frase es, "Viva Cristo Rey", es una frase que aún hoy genera diferentes reacciones, para algunos es símbolo de fe, para otros de mero fanatismo, y para algunos como yo, un chiste panafresco del 2021. Tratémosla por el momento con el rigor académico que merece, y para comprenderla hay que estudiar su origen teológico, su contexto histórico, y la violencia con la que fue pronunciada, así como las implicaciones que aún hoy conlleva. El título de Cristo Rey se basa en textos bíblicos y en la tradición cristiana, que presenta a Jesucristo como soberano espiritual por encima de cualquier autoridad política. Y aunque la frase "Viva Cristo Rey" no aparece expresamente en la Biblia, en 1925 el Papa Pío XI instituyó la festividad de Cristo Rey del Universo. Lo hizo como respuesta al avance del secularismo y a los regímenes políticos que negaban el papel de la Iglesia en la sociedad. El mensaje del Vaticano fue claro: Cristo tiene autoridad sobre todas las naciones, leyes e ideologías. Este mensaje, probablemente para muchos, es bastante explícito y razonablemente preocupante, aunque algunos consideran que esta definición es simplemente doctrinal y no una declaración política. Ahora vayamos a México, en donde las tensiones entre la Iglesia y el Estado no eran nuevas, ya que las leyes de reforma del siglo XIX ya habían limitado significativamente el poder eclesiástico, para abrir paso a un Estado con características modernas. Llegamos a 1926, cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles impuso una legislación mucho más restrictiva, las famosas leyes Calles. Esta ley prohibía la educación religiosa, obligaba a los sacerdotes a registrarse ante el Estado, restringía el número de clérigos por estado y limitaba el culto a los templos. Quien desobedeciera sería encarcelado o simplemente expulsado del país. Estas reformas provocaron una reacción inmediata. Primero, la Iglesia suspendió los cultos, luego, los sectores católicos, especialmente en las zonas rurales del occidente del país, tomaron las armas. Así comenzó la famosa Guerra Cristera, que inició en 1926 y terminaría en 1929, la cual dejaría un saldo de 250.000 personas muertas aproximadamente y un número similar de refugiados a países vecinos, en especial a Estados Unidos. Durante esta guerra, se llevaron a cabo ejecuciones sumarias contra maestros rurales, ya que los consideraban símbolos del Estado y portadores del mensaje del laicismo a las instituciones más íntimas, como la familia. También atacaron a funcionarios públicos, simpatizantes del gobierno, sabotearon vías férreas y asesinaron civiles a quienes consideraban enemigos de la causa católica. Los cristeros eran mayoritariamente campesinos organizados por clérigos, uno de esos grupos era la reconocida Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Algunos combatientes actuaban simplemente por fe, otros, por resentimiento social o político. El instrumento religioso, como siempre se ha practicado,
tiende a crear monstruos institucionales, como la Inquisición. En la Guerra Cristera no fue excepción, que hubo saqueos, secuestros, ajustes de cuentas, y bajo el presunto amparo de la religión, se cometieron múltiples decapitaciones. Por parte del gobierno federal, la represión fue sistemática. Se ejecutaban sacerdotes tras juicios previos. Se cerraban iglesias. Se obligaba a la población a renunciar a su fe en público. Las tropas federales llegaron a incendiar templos, colgar clérigos en plazas públicas, reprimir comunidades enteras, incluidos niños y mujeres, como el reconocido mártir José Sánchez del Río. Fueron asesinados por negarse a no creer, o más bien, por negarse a dejar de creer en su fe. Ambos bandos violaron los derechos humanos. La guerra fue intensa, como cualquier otra, y sin garantías legales. No había lugar para la neutralidad. La frase «Viva Cristo Rey» fue utilizada por los cristeros como grito de resistencia. No era solo una expresión religiosa, sino también política. Era una declaración de lealtad a un orden moral que consideraban superior al del propio Estado. Muchos la usaron antes de morir, como el mismo José Sánchez del Río, como símbolo de martirio. Otros la gritaban mientras asesinaban o ejecutaban a sus enemigos. No era una frase neutral. Estaba cargada de tensión, violencia y conflicto. En 1929, con la guerra detenida y el país exhausto, se alcanzó un acuerdo informal con la mediación del gobierno de Estados Unidos. La Iglesia aceptó volver a oficiar misas bajo ciertas restricciones. El Estado se comprometió a detener la persecución abierta. Este hubiese sido el final, pero el conflicto dio un segundo soplo entre 1934 y 1938, con una serie de enfrentamientos en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes y Zacatecas, la conocida Segunda Guerra Cristera. Para algunos, es una reafirmación de su fe. Para otros, un recordatorio de un pasado violento y polarizado. Su uso depende del contexto. Puede ser un símbolo espiritual con un signo político, una señal de rechazo al laicismo. O puede simplemente utilizarse en un sentido mucho más ligero y desde el desconocimiento. Viva Cristo Rey no es solo una frase, es la síntesis de un conflicto, resistencia y creencia, y su legado siempre estará marcado por la fe, pero no olvidemos que también por la sangre y la religión en su expresión más extrema. Así es como llegamos al final de este vídeo. Espero la hayan pasado bien y este vídeo les resulte de provecho. Es un canal nuevo, y me gustaría saber qué frase consideran tiene algo interesante que contarnos. Tomar en cuenta sus comentarios. Nos veremos la próxima, coman cosas ricas y tengan un buen día.